pensaría que para poder ser un hombre completo tiene que amar su tierra como amo yo, querer a los amigos como quiero yo, y dejar el consejo a los hijos que me han superado, porque el amigo que se consigue es muy difícil mantenerlo. A él hay que quererlo, hay que amarlo, más que a un hermano, porque el hermano está obligado a quererle a su hermano. Alberto, Patricio, Antonio y José han dado muestras de eso, de querer al amigo, de querer a su tierra, de ser útiles de la sociedad. Eso es lo que hemos pretendido hacer nosotros. Señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el mundo, créame que estoy admirado que en este mundo hay un hombre con tanto talento como el suyo, que ha logrado recopilar tanto. ¿Cuántas horas dedicó a leer el libro? Porque no se ha aprendido nada, ni una sola palabra. De manera que yo me siento muy orgulloso de ser amigo de ustedes. Aquí se han juntado precisamente junto con mi hijo Alberto, a quien quiero mucho, y que él ha dedicado y dedica muchas horas de esfuerzo aquí en la ciudad de Latacunga y en la provincia de Cotopaxi. Para él mi admiración, mi cariño junto a sus hermanos Antonio y Patricio José. Quiero contarles simplemente, no los voy a cansar, pero les voy a contar algunas pequeñas cosas de la vida. Para mí, Latacunga era el premio de mi juventud. Yo nací en Puquilí y los días sábados, como premio por haber sacado buenas notas de la escuela del primer grado, nos traían a Latacunga. Llegábamos, no había hoteles en ese tiempo, sí había, no se usaba. Llegábamos a la casa de la señora Elenita Carrasco de Bustos, que tienen todavía la casa en la esquina del Parque Vicente León. Pero para venir acá había que traer unas canastas de lo que producía Puquilí, es decir, cacao, café, alteniques, panela, etcétera, etcétera. Y cuando regresábamos llevábamos los almilles de Latacunga, los quesos de oca y todo eso. El camino era terrible. Habían dos maneras de llegar a Latacunga. El uno por el Colchón de Herodes, que se llamaba, que era un desierto, y quien nos traía un bus que se llamaba Mandalay y Cumandá. Estos buses eran de Gualberto Cadena, que tenían 3 o 4 filas de pasajeros y el resto venía a la calle. Y los que venían con el dedito negro y sombrero negro llegaban con la cabeza como el mundo Viqueri, ya con la cabeza blanquita. Esa fue nuestra vida. Pero cuando llegábamos a Latacunga venía el premio de la noche, de la madrugada. En el concierto que ofrecían las campanas de la ciudad, de la esquina, del parque, las monjitas salían con sus campanas muy débiles, muy generosas, pero luego venían los padres, como el padre del mundo también, y ahora el obispo, que me imagino que tiene unas campanadas terribles aquí. Ese era el concierto que ofrecía Latacunga, en medio de la amistad de las personas. Mi padre tuvo muchos amigos aquí porque él instaló la primera planta eléctrica aquí en Latacunga y vivió aquí. Nació mi hermano Mario, que muriera hace poco tiempo en los Estados Unidos. Él siempre se enorgullecía. Si yo soy Máscar, nací en la casa de doña Hortensia Velasco y del señor Cajiao. Efectivamente, esta casa estaba ubicada un poquito, una cuadra y media del almacén de mi amigo Jorge Baduy. Bien, mi hermano era orgulloso de ser latacungueño y me molestaba a mí porque tú eras de Puquilí. Decía, pero yo soy menos chagra que tú, porque yo estoy más cerca al trópico y más cerca al trópico está la costa. Así que soy menos chagra que tú. Esas eran nuestras peleas con el Mario. Bien, mis queridos amigos, después de escuchar al mundo, ¿qué puedo decir? ¿Qué debo decir del mundo? Si usted ha dicho todo, realmente lo único que quiera es para mí pasar horas y horas admirando su talento, su generosidad,
la suya, la de Sócrates, que ha sido otro amigo de mi vida. Sócrates le conocí como radio aficionado y fuimos compañeros muchos años en esta afición de la radio, a través de la cual logré educar a mis 4 hijos en Estados Unidos y en Europa, porque con el radio que andaba teniendo en el auto y en vivienda y en las haciendas que tuve, estaba en comunicación permanente con el mundo. Sócrates fue un permanente espía en la radio de lo que pasaba en el mundo de la comunicación. Bueno, pues estoy tan feliz, tan orgulloso de que sea la Casa de la Cultura Ecuatoriana la que ha lanzado este libro, cuando tengo recuerdos de Paul, por ejemplo. Paul es un gran historiador, él sabe muchas cosas de la historia y muchas veces tuvo la generosidad de hacerme llegar a mí pasajes, por ejemplo, de Luciano Moral, que fue un pariente mío, de José María Moral, en fin, de la familia Moral, y algo de la santa de mi tía Angelita Muñoz Moral, que también Paul conoce mucho y ha desmenuzado mucho en la historia. Él también fue autor de que se permanezca todavía en el municipio de Cupilí la imagen de Angelita y de algunas personalidades buenas y malas que están ahí. Les quiero contar que nuestro viaje a la Tacunga era tan maravilloso. Como dije, había 2 maneras. La una en el Mandalay y en Cumandá, y la otra en burro, que veníamos a San Felipe, que había que dejar el burrito allí hasta la vuelta el otro día y pagarle 20 centavos para que le den de comer al burrito. Y nosotros veníamos a pasar de maravilla aquí donde doña Elena Carajo y el señor Pepe Bustos, que eran los dueños de casa. Bueno, para mí, el haber nacido en una villa como era Cupilí, como es todavía, un pueblo pequeño, como yo diría, era una familia grande, porque ustedes comprenderán que todos éramos amigos, todos nos conocíamos. Era una familia grande, pero luego de ahí, imagínense ustedes la diferencia que había, el pasar en un pueblo tan pequeño a vivir en Quito, donde no conocíamos sino a los parientes más cercanos de mi padre, que fue quiteño. En consecuencia, ustedes comprenderán la dura lucha que habrá sido el poder llegar a la capital de la República sin conocer a mucha gente y luego iniciar una nueva vida con las diferencias totales que había de haber tenido una casita propia en Cupilí a ir a arrendar un apartamento en Quito. Había mucha diferencia. Y luego mi padre, que fue un personaje maravilloso, fue un ingeniero, yo no sé si fue ingeniero titulado, pero estudió en los Estados Unidos, se preparó, era un hombre sabio en la materia eléctrica e ingeniería. De todas maneras, se abrió campo en Quito, yo entré también a la escuela allí, y como ha dicho el mundo, mi hermana Alicia, que más tarde muriera por accidente, tuvo que quedarse en Cupilí a pagar una beca del municipio que le había auspiciado con 30 suques mensuales a las para estudiar en Quito. Y yo tuve que quedarme un año más acompañando a mi hermana. Pero fue un año para recordar con mucho más frecuencia a mis amigos, los que más tarde ya eran hombres en Quito, que pudieron también educar. Muchos se hicieron sacerdotes, etc. Y tuve la oportunidad de conocer a mucha gente. De todas maneras, yo nunca olvidé el haber nacido en esta villa de Cupilí me hizo queredón a mi tierra. Yo he amado a mi tierra, amo mi tierra, amo mi provincia de León, que fue así el nombre cuando yo nací, provincia de León. Más tarde le cambiaron, pero sigue siendo León esta provincia que va adelante, como son los que están aquí presentes esta noche. A quienes quisiera darles un abrazo a cada uno y un apretón de manos, ojalá sea posible, porque admiro a cada uno de ustedes, el talento, la amistad que me han ofrecido a mí, y ahora la amistad que me ha ofrecido a Alberto, a Antonio, a Patricio y a Alberto,
no queda sino motivos para Olga y para mí de agradecer por esta nobleza de espíritu de ustedes. El mundo ha dicho el pasaje dijo algo realista. Ya llegaron los momentos en que tenía yo que, bueno, primero yo me fui a Macuchi por las circunstancias del destino. Me fui huido de la escuela porque decía que perdí el año. Yo era el mejor estudiante. Y entre los muchachos, la manera de molestar de una a otra, perdiste el año, vas a perder el año. Y yo tuve que marchar porque había sido muy doloroso para mis padres que yo haya decir que perdí el año. Y como mi hermano Mario ya se había adelantado, ya se fue a las vidas de Macuchi, entonces quedó flotando en mi memoria las vidas, porque ahí se gana en oro, pues vamos a ver, vidas de oro. No fue así. Nosotros llegamos allí, como ha dicho el mundo, vivíamos en el canchón número 13, que tenía una tabla y un espacio, una tabla y un espacio, y los dos hermanos dormíamos abrazados, cobijados por 2 pesos. El almuerzo valía 2 sucres, yo ganaba 1.50 diario, almorzaba pasando un día, ahora ya como todo el día. Y hasta 2 veces al día. De todas maneras, eso fortaleció mi espíritu, me enseñó a vivir. Una cosa era sin papá, sin mamá, sin nadie, porque mi hermano vino el año 41 a la guerra con el Perú, y mi hermano Mario se enroló en el ejército, fue el soldado a la guerra, y me quedó ya solo, solitario. Y luego eso tengo que remarcar un hecho, señor presidente del mundo, el que tuve que cuidar mi integridad a todo momento, a cada instante, porque sabía que si yo cometería un error en la vida y la juventud, más tarde cuando yo fui diputado o senador, me habían sacado como delito cualquier parte que pude haber tenido la juventud. De manera que mi responsabilidad era cuidarme a mí mismo, sin mamá, sin papá, con la angustia de la soledad, de la pobreza, del hambre, de la necesidad y de la soledad, que es lo más importante de la vida. Pero todo eso fortaleció mi espíritu. Yo diría que sin eso no habría estado capacitado para las luchas que vinieron más tarde, cuando ya me convertí en empresario. Y luego les voy a contar 2 o 3 chiquitas cosas importantes que van a ser útiles para todos los que están presentes y los que nos escuchan. Yo tenía que trabajar, pero también, porque ya tenía que ayudar a mis padres. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa lechera, pero para eso yo ocultamente me matriculé en una escuela de Argentina de industria lechera, y a los 3 o 4 meses me dio el título de técnico de industria lechera, lo cual me permitió ya ganar unos sucres en Cayambe, y yo era un jovencito que ya buscaba novia. Ahí se presentó la Olguita por las circunstancias del destino, y como ha dicho el señor presidente, mi queridísimo amigo, hermano del mundo, me dijo: Olguita, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. De manera que en el caso mío, quiero decirles que puede ser que habría sido la época más feliz de mi vida cuando tuve que saborear la pobreza. Duro, pero uno se acostumbra. Pero más tarde las cosas cambiaron mucho. Tuve la suerte de conseguir una beca, fui a estudiar en Inglaterra, y les voy a contar un solo hecho. El profesor británico dijo: señores, nosotros éramos alumnos de todo el mundo, el Commonwealth, 50 y pico de países del mundo, yo era de América, el único. Y digo, cada uno de ustedes va a intervenir en distintas actividades. Yo les voy a dar un consejo, que en la actividad que ustedes vayan, y se les digo a ustedes también, a la actividad que ustedes a entrar, lo primero que tienen que hacer es leerle las leyes de su país que tiene que ver con la actividad de ustedes.
especialmente las leyes tributarias. Eso les va a dar la vida que va a pasar con ustedes. Efectivamente, en mi mente no es que entró por aquí y salió por allá, sino que se quedó en mi mente y en mi corazón. Y cuando yo regreso de Inglaterra y Fuquilí me lanza como candidato al Estado de Cotopaxi, tenía en la mente qué es lo que voy a hacer en el futuro. Yo no era parapolítico, no sabía nada tampoco, por eso perdí las elecciones, entre otras cosas. Tampoco tenía recursos. Pero de todas maneras hice la compañía, la primera industria de Fuquilí, la compañía de Laza, que sacamos un producto que se llamó Cañita. Pero en mi mente flotaba la idea que primero hay que estudiar las leyes que tienen que ver. Ya una vez que me eligieron presidente del Centro Público de Fuquilí, vinieron los cañicultores a plantearme cuál será el futuro de los cañicultores allí. Entonces me acordé de mi profesor, que más tarde, en un seminario de Harvard y en Icarea, me dice este libro, George Cabot Lodge. George Cabot es un personaje norteamericano que en los Estados Unidos hay un dicho, dice, los Kennedy hablan los Cabot con los Lodge y los Lodge solo con Dios. Este era el hombre que decía, Paco Salvador, lea las leyes de su país, lea las leyes tributarias, vamos a ver qué va a pasar. Entonces encontré una ley de muchos años atrás, me parece que de los años 50, de una constituyente del 50, en que se decía que las nuevas industrias que se establecen en la región oriental los harán de la exploración de todo el curso durante 10 años, siempre y cuando se celebre un contrato con los ministerios de Industria y Comercio y Finanzas. Así lo hice. Y una vez que ya tuve el decreto del doctor Carlos Arosemena Monroy, instalé la planta en Puyo, con el contrato de exoneración total de impuestos por 10 años. Y así las cosas, salió el PAICO, el famoso PAICO, sin impuestos, porque así era la ley de entonces. El PAICO hizo la fiesta quiteña. Para esa fiesta quiteña yo me acordé de mi tierra, como siempre lo he hecho. Y un grupo de banqueros quiteños más altos que yo, les conseguí que sean los danzantes de Fuquilí. Los danzantes. Alquilamos las vestimentas exteriores que los indígenas de Fuquilí y mandé a hacer los interiores, porque el tamaño del indígena no es como los hombres, no llega a la mosquera. Contraté los servicios de Cleverly Michael, que era un gran maestro del baile, y venía a Quito los fines de semana a enseñarnos cómo bailar el danzante. Así lo hicimos durante varios meses y presentamos la comparsa en Quito, los danzantes de Fuquilí, con los indígenas, con familia, con todos los que iban allá, con el bombo, el pingullo y todo. Una fiesta maravillosa. El alcalde de Quito, el municipio de Quito, nos otorgó la condecoración al mérito por esa comparsa que lanzó el producto PAICO en la ciudad de Quito. Esto simplemente despertó la envidia de mucha gente. Estábamos en el gobierno militar, de la Junta Militar del Gobierno, la primera de los cuadrumviros. Despertaron, ha dicho algo el mundo. Cuando vean el libro, van a encontrar una foto que yo estoy de pordiosero. Era una de esas cosas que se me ocurrió un día, vestido de pordiosero, con chiva, con peluca, con todo eso. Y fui al Hotel Quito a la puerta a sentarme, a pedir limosna. Esto todo de broma, no por cualquiera, el 31 de diciembre. Al final a las 9 de la noche, 10 de la noche, ya había reunido unos 300 sucres más o menos de limosnas, con lo cual entré al casino del Hotel Quito a jugar. Ahí me esperaba el coronel Moral, mi primo, porque cuando me quisieron sacar de allí, por Dios era cómo puede venir a jugar al casino. El anterior me protegió y no me dejó que me saquen. Pero bueno, como son las cosas siempre, destino es distinto. Esos 300 sucres más o menos que yo recaudé de las limosnas, le puse el número 8 y pegó el 8 y gané, como decir, 30,000 sucres que me pagaron.
en billetes de ese momento. Y claro, esos billetes regalé a los grupieros y a los herroneros. Y él, por diosero, brindó champaña a toda la gente de este casino. Después de unas horas, me sacaron la peluca, y yo estoy con una foto bailando con una chica alemana, me parece que la hija de Walter Wolf, me parece, y me metió el teléfono. Y claro, me descubrieron que era el pordiosero era yo. Bien, esto sirvió de base para que al siguiente día, 2 días más tarde, el 2 de enero, recibí una llamada del presidente de la Junta Militar de Gobierno. Asistí a las 7 de la mañana, él había pasado tomando esa noche en Mallorca Flores, 7 de la mañana en punto. Llegué yo, me dijo, póngase un trago. Le dije, señor presidente, yo no bebo. Ah, no. Solo embrutece, ni embrutezco ni bebo, señor presidente. Estoy aquí a su mandato. Él dice, bueno, la inteligencia militar ha descubierto que usted el día domingo, el día sábado 31 de diciembre, ha dado champán a todo el mundo. Salió por las calles con su convertible botando billetes de 100 sucres y repartiendo con camiones atrás cajas de champán artesanal. Y mi gobierno no está dispuesto a tolerar que se enriquezcan de esa manera, así que a partir de hoy día viene la nueva ley, 200 sucres de impuesto por botella de paico todavía. Así comenzaron las luchas. No me voy a detener en esto porque fue muy duro lo que pasó. Duraron muchos años hasta que al final logré que la justicia, que en ese tiempo más o menos había, me dio la razón, me devolvieron todo lo que me perjudicaron, me devolvieron las empresas que estaban en poder de los dictadores y bueno, campante seguía adelante y hemos seguido trabajando. La lucha fue maravillosa, pero yo sin embargo quiero decir que esta base del trabajo de las minas, lo que pasó más tarde, los días de pobreza que teníamos, porque nosotros éramos una familia relativamente, diríamos, pobre, mi padre vivía de su trabajo y los hijos lo que queríamos es ayudar. ¿Qué es lo que habrá pasado con los días? Ahora yo descanso, solo me dedico a leer y escribir y los hijos son los que trabajan, de manera que a ellos debería hacerse la homenaje, querido mundo, no a mí. Yo con todo mi corazón, permítame coger un partecito de la generosidad de ustedes y traspasar a los partidos de mi mujer, y ya les digo, pues era como la malagueña la que conquisté. No me voy a alargar, yo creo que Alberto y los 3 hijos y la Olguita nos van a ofrecer una copa, ya no de paico, porque ya no existe, sería bueno. Que les recuerdo nomás del otro día, hasta debía enojarme que me hicieron, ya no paico, sino paico. Pero alguien quería saber por qué eso de paico. Les quiero contar que yo fui presidente de la Federación Nacional de Contadores de Ecuador y se organizó el Congreso Mundial de Contadores en Nueva York, a donde presidía el presidente Kennedy, el gobernador del estado que era Nelson Rockefeller, y el alcalde que era Robert Pagle. Entonces, la tarjeta decía Paco Salvador, presidente de la delegación ecuatoriana a este Congreso Mundial. Y cuando yo le contaba las tarjetas a los amigos, que eran como 3,000, decía Paico. Y yo, buen nombre para un trago. Patenté ese nombre. Patenté el nombre, ese es el origen del Paico. Y cuando muchos saben que en nuestra tierra paico era una hierbita para el locro y que nos daba a los niños para que demos buen examen también. Así que esa es la historia del paico. De todas maneras, sucedieron cosas maravillosas. Cuando yo tuve 11 años, o 10 años antes de irme a Macuchi, yo quería ser torero. Fui a la Plaza Arenas, fue espontáneo. Toré un toro de Lorenzo Tous, que me costó que me manden preso una semana a la comisaría que estaba en la calle Vara. Una semana preso. Y los presos me daban de comer lo que les sobraba a ellos. Pasaron los años, queridos amigas y amigos. Yo compré la ganadería de Lorenzo Tous
y puse aquí en la hacienda Chinaló, que también compré a la familia Lazo Carrió, Chinaló, que era una hacienda de 30.000 hectáreas, Chinaló, La Mayalena y Malqui, en el campo de fuera también de la gente. Pero ya, Guambra, que fue obrero de Macuchi, estaba convirtiéndose en empresario, usaba la cabeza y sabía que con su talento que me ofrecían los británicos, yo podría seguir financiando cosas grandes. A tal punto que, ustedes comprenderán, que la más grande fortuna que había, como saben, tú sabes, como británico, señor Eastman, la empresa más rica de la familia que había en Quito fue Quijón Camaño y Flores. Y Guambra Paco Salvador, que era joven todavía, se atrevió a comprar todos los bienes de la familia Quijón. Eso dice decir, la fábrica textil Chile Quijón, que tenía como 500 trabajadores, el ingenio San José, el lugar que tenía otros 500, los almacenes, la situación, en fin. Pero siempre con una honradez acrisolada, pero con el uso del talento y de la cabeza y de las finanzas, que gracias a esta beca que yo obtuve en Londres, abrí los ojos y aprendí cómo hacer negocios, cómo utilizar las leyes que existían en mi propia nación para poder desarrollar, como desarrollé la empresa privada, la agricultura, recursos humanos, la agricultura, como saben ustedes, y claro, tuve mucha suerte en las cosas. Yo no diría solo suerte. Yo tenía también la tía, la santa, que me cuidaba y que me evitaba que me causen muchos daños. Me causaron, pero no me pasó nada. Bien, queridos amigos, para mí ha sido el más grande honor de mi vida el haber venido a la tierra que he querido, que he amado, que amo. Y en un día tan maravilloso como ahora, 192 años, que celebra la ciudad de Latacunga, su emancipación. Qué más honor para este joven que fue hasta alguna vez el tener la dicha de recibir un discurso tan maravilloso como del mundo. No me voy a olvidar nunca, no me voy a olvidar nunca Sócrates, no me voy a olvidar nunca mi querido Paul. Alberto, igualmente te digo a ti, estas palabras que nos he dicho, tanto el mundo como Sócrates, quedan grabadas en el corazón de los hijos y de mi esposa y míos, por supuesto. Agradezco infinitamente a quienes han tenido la bondad de acompañarnos. Aquí veo caras de amigos, con quienes hemos pasado días y días y noches de bohemia, disfrutando de las delicias que ofrece la ciudad de Latacunga y el talento, especialmente de los artistas, que siempre nos alegraron con su guitarrita y claro, su manera de ser, la charla aquí sí con ellos. Gracias, queridos amigos, gracias a mi familia, gracias a la Cámara de Industriales de Cotopaxi y a las cámaras de la producción que aquí están presentes. Gracias nuevamente al mundo querido, Sócrates, Paul, Alberto, por todo lo que han hecho para que este libro, que le denominaba Vivencias, sea conocido por ustedes. Ya no hay nada más que decir porque el mundo lo dijo todo. Gracias, señoras y señores.